Le recé al diablo sin saberlo. Mi relato de terror es lo peor que me ha ocurrido, y yo soy el único responsable. Inicialmente mi historia era de amor, pero esa historia terminó cuando mi novia me dejó, y fue que esa historia se volvió de terror. Yo quedé destrozado con el rompimiento, y desafortunadamente la seguía viendo, porque estudiábamos en la misma universidad. Me dolía en el alma verla abrazada de otro, y saber que su amor no era para mí me hacía querer irme de este mundo. Cada día se volvió una tortura, y el tiempo no curó nada. Entendí por las malas que el tiempo no es doctor. Por mi mente pasaron muchas cosas, de las cuales me arrepiento de haber pensado, pero por fortuna no logré hacer ninguna de esas terribles cosas. Dejar mis estudios fue una de las cosas que pasaron por mi mente, y estuve a punto de no volver a las clases, aunque continué yendo sin tener ganas de ir. Dejé de concentrarme, no podía pensar en otra cosa que no fuera ella, y mis calificaciones bajaron, además que me regañaban en el trabajo por estar todo el tiempo distraído. Todo cambió una tarde, cuando en el transporte público que tomaba para ir a mis clases, escuché hablar a dos desconocidas. Hablaban de un brujo muy poderoso, que a una de ellas le había ayudado con un asunto de amor. Casi de forma automática, mi boca se dirigió a esa persona, y le pregunté dónde podía encontrar a ese brujo. Aquellas dos personas estaban un poco molestas por mi petición, pero la mujer que había dicho que aquel brujo le había ayudado, sacó un papel de su bolsa y me lo entregó. Miré con atención el papel, que tenía una dirección de una colonia que nunca antes había escuchado. Pero ella me dijo, antes de que le preguntara algo, que el brujo estaba en la ciudad vecina, y me dio los detalles de cómo llegar a ese lugar. 2 días después fui en busca del brujo, deambulé por la ciudad vecina en un auto prestado, y después de pedir indicaciones, llegué a la casa del brujo. Aquella propiedad era vieja y descuidada, como si esa casa estuviera abandonada. Toqué a la puerta, y una mujer de rostro cadavérico me abrió, me miró con sus ojos hundidos y me preguntó qué quería. Le dije el nombre del brujo y que lo buscaba para que me ayudara. La mujer, que no superaba los 30 años, pero su chupado rostro la hacía parecer casi muerta, me dejó entrar sin decir nada. Con una seña me dijo que me sentara afuera de una habitación cerrada con una puerta roja. Me senté, y noté que no había nadie más ahí. Por un momento pensé que ese hombre quizás no era un buen brujo, ya que de serlo tendría a muchas personas esperando sus servicios. Minutos después la puerta roja se abrió, y un hombre de traje salió, llevaba una bolsa negra en sus manos y se alejó sin saludar. Entonces, la mujer delgada, que había estado parada al final de pasillo, me dijo que entrara, que el maestro me atendería. Pero antes de entrar, le pregunté que cuánto cobraban, y la mujer me dijo que dependía del servicio, pero que no cobraban caro. Entré al cuarto, que lucía tétrico, medía 5x7, o quizás era más grande, y estaba iluminado solo por velas y veladoras, y tenía decenas de imágenes de seres demoníacos. Me dio miedo estar ahí, pero no me fui, continué caminando hacia el final del cuarto, donde detrás de una mesa negra, un hombre de semblante moribundo aguardaba sentado. Me dijo mi nombre y me pidió que me sentara, que el Señor le había informado de mi llegada. Yo me sorprendí, porque nadie sabía que iría con ese brujo, y supe que aunque fuera un lugar extraño, estaba en el lugar correcto. Me dijo que yo estaba ahí por un asunto de amor, y que podía ayudarme. Yo estaba emocionado. Todo estaba resultando mejor de lo que había esperado. Después de platicar, y de que me hiciera un rezo extraño, me dijo que yo tenía que hacer un ritual en un lugar muy específico. Omitiré los detalles para que nadie replique lo que hice, pero diré algunas cosas que no pondrán en peligro a nadie. Me entregó una hoja, con un rezo que debía decir en voz alta en una parte del panteón, donde me dijo que hiciera el ritual. Y me dio otra hoja, con los componentes necesarios para realizar el ritual.
Al leer los elementos necesarios, supe que lo que haría no era algo bueno, pero mi deseo de volver con mi ex era muy fuerte, y pasé de largo si era correcto o no. El hombre me pidió que le pagara 100 pesos, unos $5, que se me hizo un pago muy bajo para lo que me ayudaría. Salí de ese lugar emocionado, y al salir noté que no había nadie afuera del cuarto. Había estado dentro de esa casa por poco menos de 15 minutos, pero al ver mi reloj noté que habían pasado más de 2 horas. De alguna manera había perdido esas 2 horas dentro, y no sabía cómo era eso posible. Me fui de ese lugar muy confundido, pero emocionado por tener la solución a mi problema. Esa misma noche acudí a un panteón, y fui exactamente a la zona que me dijo el brujo. Saqué de un costalito los ingredientes que me había pedido, y aquel ingrediente vivo se movía asustado. Pinté en el suelo un extraño símbolo, que no era una cruz invertida, pero que después descubrí que era un símbolo satánico. Coloqué los artículos en el orden correcto, y encendí el símbolo que había dibujado e impregnado con alcohol. Después, comencé a leer el rezo que tenía en la otra hoja. Aquel rezo estaba en un lenguaje extraño, y no entendí lo que estaba leyendo. Después, sacrifiqué al ingrediente vivo, que continuó moviendo sus alas después de haber fallecido. Lancé el pequeño cuerpo al fuego, y también lancé la hoja con el supuesto rezo. Eso era todo, y me causó decepción el que no pasara nada justo después de terminar aquel ritual. Recogí todo en el orden que el brujo me pidió que lo hiciera, y solo quedó una mancha de fuego en el suelo de ese lugar. Me fui de ese panteón sintiéndome decepcionado, pensé que aquel brujo era un fraude, pero cambié de parecer cuando al día siguiente, mi exnovia me pidió que platicáramos. Casi me suplicó que regresáramos, y por supuesto que acepté. Durante ese día me había quedado la duda si el ritual había surtido efecto, o había sido una coincidencia. Esa noche, cuando estaba en mi casa, tenía una extraña sensación, ya que tenía la impresión de que alguien estaba ahí conmigo, aunque yo sabía que estaba solo. Comencé a revisar toda la casa en busca de algún invasor, pero en la casa no había nadie. Podía sentir unos ojos mirándome, y juro que cuando salí de la cocina, sentí la brisa que hace una persona al pasar rápido. Me giré con rapidez, pero no había nadie detrás mío. En ese momento no relacioné lo que me pasaba con la visita al brujo, y tardé un poco en hilar los eventos. Al estar acostado, escuché que mis padres llegaban, y me sentí tranquilo al saber que no estaba solo. Pude oír los pasos de mis padres caminar hasta su habitación, y también escuché que entraban a su cuarto y cerraban la puerta. Después escuché los pasos de mi madre yendo a la cocina. En ese momento mi celular sonó, y vi que la llamada la hacía mi padre. Supuse que ellos no sabían que estaba en la casa, y querían saber dónde estaba. En ese momento mi madre tocó a la puerta, y dije en voz alta que estaba abierto y que podía entrar. Contesté la llamada mientras esperaba que mi madre abriera, pero la puerta continuaba cerrada. Mi padre me preguntó que dónde estaba, y le dije que en la casa. La puerta volvió a sonar, y dije en voz alta que estaba abierto. Mi padre escuchó, y me preguntó que si estaba con alguien, y antes de que le pudiera contestar, me dijo que me portara bien, y que llegarían más tarde porque mi mamá estaba muy contenta en esa fiesta. Me quedé helado. Si no eran mis padres quienes hacían ruido, entonces ¿quién estaba del otro lado de la puerta? Pensé que eran ladrones, pero de pronto la manija de la puerta se comenzó a mover, y la puerta se abrió lentamente. El pasillo estaba con las luces apagadas, y no pude ver más que una silueta oscura, pero aquella sombra medía más de 2 metros, y ese ente sonrió burlonamente, y dijo con la voz de mi madre que ya habían llegado. Después se alejó con rumbo a la habitación de mis padres, y escuché que abrió la puerta y entraba en esa habitación. Mi puerta aún estaba abierta, y al levantarme para cerrarla, algo me tomó los tobillos cuando los puse en el suelo. Miré hacia abajo al tiempo que regresaba a la cama,
pero no vi nada. Una risita burlona provino de debajo de mi cama, era una risa emitida por alguien con la voz gruesa. Parecía que intentaba emular la risa de los niños cuando hacen una travesura, pero se escuchaba siniestra. Me cobijé hasta la cabeza, pero la risa continuaba ocasionalmente, como si la hiciera solo para decirme que aún estaba ahí. Escuché pasos de 2 personas afuera de mi cuarto, y mi piel se erizó cuando aquellos 2 entes entraron a mi habitación. Se pararon a menos de medio metro de mi cuerpo, y escuché que se metían debajo de mi cama, y ahora 3 risas burlonas se escuchaban debajo de mi cama. La puerta de mi habitación se cerró de pronto, y se abrió otra vez, y así estuvo por más de 10 minutos, abriéndose y cerrándose, y yo continué con la cabeza tapada por la cobija. Las luces de mi habitación también se comenzaron a encender y a apagar, y de pronto sentí que una de esas cosas salía de debajo de mi cama, y desde el lado de mis pies comenzaba a jalar la cobija. Yo la sostuve con fuerza desde mi cabeza, no quería ver a esa cosa, pero aquello era muy poderoso y trataba de quitarme mi cobija. Aquello se rindió, pero lo que hizo fue más aterrador, porque saltó sobre la cama y se posó sobre mí, y se comenzó a mover como si estuviera teniendo relaciones conmigo, y gemía con una voz grave y tétrica. En ese momento las luces se quedaron apagadas, y la puerta de mi cuarto se quedó cerrada. La puerta de la entrada de la casa se abrió, y pensé que mis padres habían llegado, entonces el ente que estaba sobre mí, se quitó y se metió debajo de mi cama. Los pasos de mis padres caminaron hacia su habitación, y entraron en ella tratando de no hacer mucho ruido, y pude escuchar sus cuchicheos tenuemente. No quise levantarme para decirles lo que acababa de vivir, porque pensaba que al poner mis pies en el suelo, aquellas cosas tomarían mis tobillos otra vez. Así que mejor quise mandarle un mensaje a mi padre para decirle que ya los había escuchado llegar, pero al descobijarme y tomar mi celular, noté que tenía un mensaje de mi padre, donde me decía que se quedarían a dormir en casa de mi tía, porque habían bebido y no quería manejar tomado. Entonces, como si hubieran leído el mensaje, las cosas de debajo de mi cama comenzaron a reírse a carcajadas, y también afuera de mi cuarto otros 2 entes se reían de mí. Me volví a tapar el rostro cuando escuché que esas cosas salían de debajo de la cama, entonces la puerta se abrió y otros 2 entes entraron mientras se reían. Esa noche no dormí, aquellas cosas me tocaban y me movían, se subían a mí y me hablaban con sus voces ásperas e inhumanas. Al amanecer, aquellos entes se metieron debajo de mi cama otra vez, pero dejaron de hacer ruidos, como si fuera su hora de dormir. Me quedé cobijado como media hora más, y por fin tomé el valor para descobijarme, y afortunadamente aquellos entes no estaban ahí. Salté de mi cama para alejarme y que no me tomaran los tobillos. Tomé algo de ropa del closet y me vestí, y salí de mi casa a toda prisa. Era sábado, y acudí a la casa del brujo, pero me sorprendí cuando en ese sitio no había ninguna casa, solo estaba un terreno abandonado. Le pregunté a los vecinos por el brujo, pero ellos me señalaron el terreno, y me dijeron que estaba dentro de esa casa. Pensé que se estaban burlando de mí, y me fui molesto de ese lugar. Justo en el momento en que decidí buscar ayuda de la iglesia, mi recién novia me marcó, y me dijo que lo nuestro había sido un error, y que no debimos volver. Pensé que al pedir ayuda de la iglesia, yo había roto algún acuerdo del ritual, y por eso mi novia me había llamado para terminar la relación. Pero no me importó, no quería que esos entes demoníacos me torturaran por las noches, ninguna relación amorosa lo valía. Ese día anduve de templo en templo, pero nadie me quería ayudar, algunos porque no me creían, pero otros me decían que debía pedirle a Dios que me ayudara, porque solo Él podía ayudarme. Entré a iglesias de religiones que no conocía, y fue en un templo cristiano que me ayudaron, no les importó que yo fuera católico, ellos quisieron brindarme su ayuda. Le informé al pastor sobre el ritual que había hecho, y le dije los detalles que recordaba.
Entonces me dijo que ya conocía ese ritual, que varias personas eran engañadas por un brujo para que hicieran ese terrible ritual, que en realidad era una invocación al diablo y a varios demonios, y que lo que hacía en realidad el ritual era darle más poder al brujo, porque les mandaba a inocentes a esos demonios a cambio de ese poder. Fueron varias sesiones las que tuve en esa iglesia, y aunque esa noche volví a experimentar eventos paranormales, fueron más leves, y solo 2 de esos entes aparecieron. Pero al pasar los días y las sesiones, fue que esos entes se alejaron de mí para siempre. No cambié de religión, pero les estoy muy agradecido por haberme ayudado, y los visito ocasionalmente para ayudar a otras personas que han sido víctimas del mal. Y aunque volví a ver a mi ex en muchas ocasiones, mi obsesión por ella se alejó, y ahora estoy muy bien. Espero que este relato te haya gustado. De ser así, te invito a que te suscribas al canal y le des like al video. Gracias.